Buenos días, contadores y contadoras de la historia. ¿Qué tan desesperado tienes que estar para rezarle a la muerte misma? En un país donde la violencia se ha vuelto paisaje y la justicia parece un lujo, miles, quizá millones, se han volcado hacia una figura que no representa el amor, ni la esperanza, ni la vida, sino lo contrario, la Santa Muerte. Durante los últimos años, el culto a la Santa Muerte ha crecido de forma descomunal en México. Lo vemos en altares, en casas, en tianguis, en tatuajes, en ofrendas hechas en medio de rituales oscuros y sobre todo, lo vemos en los rincones donde el crimen domina, donde el miedo se respira y donde la fe tradicional ya no alcanza. Pero ¿de dónde viene esta figura? ¿Qué representa en realidad? ¿Por qué tantos la veneran y qué dice esto de la sociedad que la creó? Hoy vamos a adentrarnos en los orígenes del culto a la Santa Muerte, en su crecimiento entre los más vulnerables y los más peligrosos y en las muchas contradicciones que arrastra. No se trata de atacar por atacar, se trata de reflexionar, porque tal vez detrás de esa figura esquelética vestida de santo no hay una esperanza, sino una trampa emocional, un culto que promete protección, pero que está cargado de miedo, violencia y desesperación. Comenzamos. El origen del culto. Muchos defensores del culto a la Santa Muerte aseguran que su veneración se remonta a tiempos prehispánicos, particularmente a la figura de Mictecacihuatl, la diosa mexica del inframundo, señora del Mictlán. Y aunque sí existía en la cosmovisión mexica una relación espiritual y ceremonial con la muerte, no era una figura a la que se le rezara para pedir favores personales, mucho menos protección para delinquir o hacer daño. Los mexicas no adoraban a la muerte como tal, la respetaban, la comprendían como parte del ciclo de la vida, pero también sabían que debía mantenerse en su lugar. La muerte no era una amiga, ni una santa, ni un ente con el que se negociara. Con la llegada del catolicismo ocurrió lo que tanto hemos visto en la historia mexicana, el sincretismo religioso. Así como la Virgen de Guadalupe se convirtió en una forma de reconciliar a Tonantzin con la Virgen María y fue respaldada oficialmente por la Iglesia Católica, también comenzaron a surgir otras figuras híbridas, sin ese respaldo eclesiástico, que mezclaban elementos indígenas, católicos y populares. La diferencia es clave. Mientras Guadalupe fue adoptada y legitimada por la Iglesia y creada, la Santa Muerte fue rechazada, condenada y perseguida, lo cual paradójicamente la volvió más atractiva para sectores marginados. Los primeros registros del culto a la Santa Muerte datan de mediados del siglo XX, aunque su presencia en altares privados podría haber comenzado antes. Fue en los años 60 y 70 cuando comenzaron a documentarse casos en barrios pobres donde se le encendían veladoras a una figura esquelética, vestida como virgen cargando una guadaña. No era aún un culto organizado, pero algo ya se estaba gestando. Y fue en los 90s y principios de los 2000 cuando el culto explotó, sobre todo en las zonas más golpeadas por la violencia, el narcotráfico y el abandono del Estado. En resumen, la Santa Muerte no es una herencia directa de las culturas prehispánicas, sino una reinterpretación deformada, importante, deformada, nacida del dolor, la desesperación y el vacío espiritual. Es resultado del sincretismo, sí, pero también del olvido. ¿Quién venera a la Santa Muerte y por qué? No es casualidad que el culto a la Santa Muerte haya crecido justo donde el Estado y la Iglesia dejaron de estar presentes. En barrios marginados, cárceles, comunidades olvidadas y entre personas que viven al límite. Esta figura aparece como una respuesta desesperada, pero también como un símbolo poderoso. La Santa Muerte no pide conversión ni te juzga por tu pasado. No te exige moral, no te prohíbe nada. Por eso se ha vuelto tan popular entre presos y personas involucradas en delitos graves, que sienten que nadie más los escucha. Vendedores ambulantes y comerciantes que le rezan por protección, prosperidad y seguridad. Migrantes, prostitutas, indígenas, extorsionadores, sicarios, personas en situaciones límite que creen haber sido olvidadas por la ley, por la religión tradicional y hasta por Dios. Aquí entra una idea fundamental.
La Santa Muerte es percibida como una figura de justicia imparcial, que no discrimina, que da lo que pides y le cumples. Pero esa neutralidad es peligrosa, porque lo mismo le rezan para salvar a su familia que para pedir la muerte del rival. No te va a pedir que no mates, solo que pagues la vela, cumplas la promesa y le pongas su altar. Y sí, hay casos documentados, altares en casas, en cárceles, en centros de narcomenudeo, en túneles fronterizos e incluso en laboratorios utilizados para el tráfico de drogas. No es un mito, es realidad. No estamos hablando de una santa en el sentido cristiano. No hay misericordia, no hay redención, hay trato puro y duro, como si se tratara de una entidad con la que se firma un contrato. Tú me das y yo te doy, pero ese trato a veces exige sangre, por eso no hay que romantizarla. Quienes la veneran saben que no es una figura de paz, la eligen justamente porque es temida, poderosa, implacable, porque da lo que otros no dan, aunque eso implique joder a alguien más. Las contradicciones del culto a la Santa Muerte. Aquí viene lo verdaderamente profundo, porque más allá de las veladoras, los rezos y las estatuas decoradas, hay una pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué sentido tiene pedirle vida, salud y éxito a la muerte? Sí, la muerte es el final. No ama, no perdona, no renace, no da segundas oportunidades. Es lo único que sabemos que nos va a pasar. Entonces, ¿por qué convertirla en diosa? ¿Por qué creer que cuidará de ti si al final te va a llevar igual? Es una contradicción brutal. Quien la venera en el fondo le pide que no lo mate todavía, le suplica tiempo, suerte, protección, incluso placer, pero siempre con la conciencia de que ella no tiene compasión. No hay cielo, no hay infierno, no hay salvación, solo un trato. Dame lo que pido y si me cumples, te dejaré vivir otro día. Y sin embargo se le reza como si fuera una madre, una protectora, una amiga, pero ella no da amor, da favores, da tiempo, nada más. En cualquier momento puede voltearte la espalda. Ahí está el punto más oscuro. Este no es un culto por espiritualidad, sino por desesperación, porque ya no se cree en nadie más, ni en el Estado, ni en la policía, ni en la iglesia, ni en ningún Dios, ni en ti. Entonces se construye una figura a la medida de la urgencia, una que no juzgue, pero que tampoco promete amor. Y en medio de esto, la fe se industrializa, se convierte en negocio, en mercado, en herramienta de control y poder. Altares financiados por el narco, rituales con dinero, joyas, armas, tiendas que venden figuras de todos los tamaños y colores como si fuera un santo más del catálogo, pero no lo es. La Santa Muerte no inspira paz ni redención, sino miedo, presión, urgencia. Es una espiritualidad vacía de esperanza, cargada de transacción, como si la vida ya no valiera tanto y la única que te entiende fuera la muerte misma. Entonces la pregunta queda abierta. ¿Esto es devoción o es el último grito de una sociedad que se está desmoronando por dentro? El vacío que dejan la injusticia y la falta de esperanza. Cuando el Estado no protege, cuando la iglesia no escucha, cuando la familia se rompe y el futuro se borra, aparece la Santa Muerte. Ella no vino a ocupar un espacio religioso, no, vino a llenar un hueco social brutal, el de una población abandonada por todos, porque cuando no hay justicia, cuando no hay salud, ni seguridad, ni alimento, ni refugio, ni amor, ¿qué nos queda? Queda lo que no te va a fallar porque nunca prometió nada, la muerte. El culto a la Santa Muerte no es una devoción tradicional, es un reflejo del fracaso institucional, espiritual y también personal. Porque sí, el Estado ha fallado, la Iglesia ha fallado, pero también hemos fallado nosotros como comunidad, como individuos. Muchos se acercan a esta figura por miedo, por desesperación, por dolor, pero también por comodidad. Porque ella no te exige que cambies, que mejores, que te redimas. No te dice que no robes, que no mates, que no dañes. Solo te dice hazlo y reza para que yo no te lleve hoy. Eso no es fe. Eso no es espiritualidad, eso es resignación pura, es la renuncia al esfuerzo, a la lucha, al bien, a la transformación. Es aceptar que el mundo ya está jodido y que lo único que puedes hacer es pedirle a la muerte que no te joda más de lo necesario. Es pedirle a esa figura absurda y ridícula que la siguiente pareja a la que vas a saltar traiga el último iPhone. Chinguen a su madre.
Y por eso la Santa Muerte es también un símbolo de derrota emocional, porque cuando alguien que ha perdido todo aún lucha, aún cree, aún se aferra a algo más que el miedo, eso es humanidad. Pero cuando alguien ya solo pide favores a la muerte, algo muy dentro ya se rompió. Entonces, ¿esto qué es? ¿Fe, creencia o simple y llana sobrevivencia? ¿Una manera de sentir que aún tienes poder sobre algo cuando lo has perdido todo? La Santa Muerte no es la causa del caos, es su consecuencia, y su expansión en México es el espejo de una sociedad donde el dolor, la injusticia y el abandono han sido normalizados. Y sin embargo, no tiene por qué ser así. Podemos vivir mejor, podemos pelear por algo más grande que una calavera con túnica. Pero para eso hay que atreverse a recuperar la esperanza. ¿Qué nos queda si la muerte se vuelve nuestro último refugio? México es un país profundamente espiritual, pero también profundamente herido, y en esa herida se ha colado la Santa Muerte. No como una redentora, sino como un símbolo de abandono. ¿La gente la elige libremente? Sí. ¿Tiene derecho a creer en lo que quiera? Por supuesto. ¿Pero por qué alguien elige amar a la muerte antes que a la vida? Quizá porque el mundo les ha demostrado que la vida duele, que la justicia no existe, que la bondad no sirve. Y la muerte, en cambio, no promete nada, pero tampoco traiciona. Lo terrible no es que haya altares a la Santa Muerte, lo terrible es que hay millones de personas que sienten que no tienen a nadie más. Ni a un Dios, ni al Estado, ni a su comunidad, ni a sí mismos. Y ahí está el verdadero horror. Cuando se le deja de rezar al cielo y se empieza a negociar con el abismo. La Santa Muerte no es una solución, es una señal de alarma, una advertencia que dice que hay algo muy roto en nuestro país, en nuestras instituciones y en nuestras almas. Y si no escuchamos esa advertencia, si no reconstruimos lo que nos une, lo que nos dignifica, lo que nos hace humanos, vaya, entonces sí, tal vez la muerte seguirá siendo lo único que muchos quieran venerar. Y tú que estás viendo esto, ¿a quién le estás rezando? Yo soy Fernando Magaña y si has llegado hasta este momento, por favor, deja tu like, deja tu maldición si eres devoto a la Santa Muerte, que aquí nos vemos en la próxima. Hay quien le dice la niña y no sé qué mamás.